Sí, gerantafobia. Gerantafobia, gerontofobia. Vamos a hablarlo con Raquel Baeza, psicóloga del Centro Médico. ¿Cómo se explica ese miedo a envejecer? ¿Cuál es el término científico exacto? La gerontofobia que estábamos hablando tiene como diversos significados, ¿no? Dependiendo un poquito de la terminología en que lo utilicemos. Sí, claro, porque fobia a lo viejo puede ser otra cosa, ¿no? Efectivamente, mira, se puede utilizar como aversión hacia las personas mayores, gente que teme entrar en contacto con cualquier persona anciana, por ejemplo, pero si lo utilizamos como sinónimo de gerascofobia, que es un poco de lo que queremos hablar hoy, estamos hablando, ¿no?, del temor patológico a envejecer. Pero ese temor patológico a que pasen los años y a esos cambios que se producen, que hace que se reduzca incluso la calidad de vida de estas personas con una ansiedad extrema. Pero esa gente puede ser carne de cañón para cirujanos plásticos sin ningún tipo de ética, ¿no? Porque realmente ese miedo a envejecer, a mí me parece que, como decían antiguamente, no para la cara, pero para la ropa la arruga es bella. Y el hecho de coger años o tener años significa experiencia, significa, bueno, evolucionar y ley de vida. ¿A qué se debe ese miedo? Tenemos que pensar que primero la sociedad nos está vendiendo constantemente la imagen de juventud, de belleza, las operaciones estéticas que estaba antes hablando han aumentado muchísimo. Por ejemplo, mujeres desde los 40 hasta los 54 años han aumentado una barbaridad, incluyendo en hombres, de todos los retoques estéticos que se están produciendo en hombres. Entonces, partiendo de que lógicamente no es agradable, digámoslo así, entre comillas, cumplir años por el hecho de que se ven mermadas nuestras capacidades físicas, e incluso podemos pensar también que a nivel de salud vamos a estar peor, pero de cuidarnos un poco, ¿no? De cuidarnos para estar bien, para encontrarnos bien, a obsesionarnos. Va a un trecho, y ahí está el problema, ahí está el ¿no? problema. ¿Cuáles son los síntomas de esa persona que se obsesiona con el hecho de envejecer? Claro, tenemos que pensar que el temor a envejecer abarca muchos miedos, porque no abarca solo un miedo, abarca el miedo a la soledad, el miedo a tener enfermedades, el miedo a la muerte, el miedo a los cambios físicos en el cuerpo. O sea, son personas, por ejemplo, que detestan decir su edad. Y lo detestan hasta tal punto que son capaces de enfadarse con otros si les preguntan incesantemente sobre ese... O sea, y eso todos conocemos algún caso de alguna persona que se enfada así, ¿no? Cada vez me fastidia más cuando voy a un sitio, año de nacimiento. Algunos temas no sé para qué quieren saber el año de nacimiento de uno, pero bueno, lo entiendo. Y además sé de gente que dejó de ir a votar para que no cantaran en alto el año de nacimiento. Pero bueno, vale. Imaginemos que esos síntomas se desproporcionan. Imaginemos que tenemos que ir a ver a un ser querido al hospital, un anciano, y yo simplemente el pensar que tengo que tener relación con la muerte, con la vejez, etcétera, etcétera, empiezo a experimentar todo tipo de sintomatología ansiosa. Náuseas, taquicardia, palpitaciones, ira extrema, incluso miedo a la muerte, pensamientos recurrentes sobre la muerte y demás. Está claro que estoy teniendo un ataque de pánico. Pero ¿hay un perfil de persona que puede padecer ese tipo de miedo? Sí, a ver, estamos hablando de gente que a partir de los 35 años... ¿35 ya tan joven? Sí, coincidiendo con las primeras arrugas. ¿No? Coincidiendo con las primeras arrugas, empiezan las inseguridades, son gente que normalmente se define en función de lo que piensen los demás, y hay una diferencia muy clara entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres coinciden más con la andropausia, ¿no? Cuando bajan los niveles de testosterona. ¿Y en la mujer? Te comento un poco, por ejemplo... ¿A qué me refiero? Llega un momento que es como el ecuador de la vida del hombre y se valora mucho en función de las expectativas laborales. Entonces, si no las ve cumplidas, si ve que otras personas más jóvenes puedan hacer esa competencia y demás, empieza a hacer como cambios en sus rutinas. Se apunta al gimnasio, cambia de ropa, intenta ligar con mujeres más jóvenes, cambia, por ejemplo, empieza a hacer deportes de riesgo, se compra una moto, no lo sé, estoy poniendo ejemplos así un poco... De lo que estás hablando me suena mucho, hay mucha gente que de repente parece que se le descuadra algo, incluso hay casos de gente que se separa para ir con gente más joven. A mí me da la impresión que es gente
con una personalidad muy débil, no fuerte, no asentada. Es lo que decimos, son personas inseguras que además necesitan la valoración de los demás, ¿no? Entonces siempre quieren estar ahí en esto que estamos hablando. En las mujeres es un poco diferente, se da con la menopausia, las mujeres pierden mucha confianza en sí mismas y se suelen comparar con mujeres más exuberantes, más jóvenes, que además coincide con cuando los hijos se van de casa, lo que nosotros llamamos el síndrome del nido vacío, efectivamente, pues el volver a esa rutina hace que ellas quieran volver a recuperar la belleza de antaño y demás. Entonces es un poco la diferencia entre los hombres y las mujeres en este sentido. Pero lo que está claro es que si existe cualquier tipo de miedo, como estamos hablando, ese temor pues a envejecer, a no sentirme útil, a enfermedades, que no me deja vivir a gusto, vamos a decirlo así, que no me deja estar con calidad de vida, es cuando tengo que acudir al psicólogo. Es que es importante. ¿Qué podéis hacer vosotros? Porque estamos hablando de una base que es de la propia personalidad. ¿Qué podéis hacer vosotros? Existen terapias que funcionan fenomenal en todos estos temas. Por ejemplo, tenemos la terapia cognitivo-conductual que nos va a ayudar muchísimo a ganar la confianza de estas personas de nuevo, a subirles la autoestima. Bien. Luego tenemos, por ejemplo, la desensibilización afectiva o la desensibilización sistemática, que va a hacer que estas personas se vayan poco a poco exponiendo a esos estímulos que no son capaces de experimentar. Poniendo el ejemplo antes del hospital, si esa persona luego, imagínate, que se siente sumamente mal por no haber podido ir a ver su familiar y pasa así días, está claro que tiene que empezar a hacer otra cosa diferente, porque eso no le está funcionando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la programación neurolingüística que nosotros utilizamos para enfrentar estos miedos hace que con las pautas del psicólogo podamos ir enfrentándonos a ello. Es decir, pues esa persona no puede seguir no yendo al hospital, porque va a seguir con ese sentimiento horrible de pena. Entonces, es mejor que poco a poco vaya experimentando el poder hacerlo. Lógicamente todo pautado, con los estímulos poco a poco aumentando de intensidad, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que ahí es fundamental el tratamiento individual de cada persona, evaluándola bien, y sobre todo no perder la perspectiva, porque yo siempre pienso que hay que tener una actitud positiva y aceptar un poco también que el paso del tiempo, que no tiene por qué ser malo. Y yo pongo el ejemplo, hay muchísima gente joven que se comportan como verdaderos ancianos. Sí, hay de todo en la vida. Y hay muchísimas personas de la tercera edad, oye, que tienen una vida estimulante, llena de... Todos los días tienen retos. Eso quiere decir que la edad no va solo en función... O sea, que el envejecimiento no va solo en función de la edad. Lo que está claro, Raquel, es que da gusto escucharte porque nos das confianza en nosotros mismos. Yo tengo la confianza suficiente como para envejecer y estar orgulloso de seguir envejeciendo, sobre todo siendo abuelo. Así que tendrás que volver otra vez para hablarnos de tu especialidad de psicología, porque gerantofobia es un tema que acabamos de tratar con Raquel Baeza, psicóloga del Centro Médico, que ha sido muy interesante y que espero que haya abierto los ojos a más de uno y a más de una. Raquel, simplemente voy a finalizar con una frase. La última. Que no hay nada que envejezca más rápido que el estar pensando constantemente en que nos hacemos viejos. Pues muchas gracias, Raquel. Nada, perfecto. A ti y gracias por invitarnos. Gracias.